¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, estimados maestrantes. Para mí es un gusto saludarlos en una videocápsula más. Y bien, en esta ocasión vamos a hablar del primer tema que viene estipulado en la primera unidad y se trata de la teoría del conflicto. Pero antes de especificar qué es la teoría del conflicto, me gustaría que tengamos una definición clara y general sobre lo que es un conflicto. Sé que cada uno de nosotros puede verlo de un punto diferente o tener un distinto concepto, pero sí me gustaría como generalizar un poco para partir desde esta idea. El conflicto lo podemos ver como una diferencia que puede existir ya sea entre dos o más personas o de manera colectiva o grupal. Entonces, cuando nosotros tenemos una diferencia con una persona, ya sea porque no coincidimos en las mismas ideas o no tenemos los mismos objetivos, de cierta manera se generan ciertos conflictos. Y esto es lo que para nosotros es como una definición general de cómo surgen estos conflictos. Y sabemos nosotros desde el punto del trabajo social que es importante intervenir cuando estos procesos, cuando este conflicto, perdón, está surgiendo precisamente para poder mediar la situación. Y bien, una vez teniendo lo que es definido, lo que significa para nosotros el conflicto, entonces podemos dar avance con lo que es la teoría del conflicto. Y es que la teoría del conflicto es considerada una corriente sociológica que va a postular precisamente al conflicto social como un mecanismo de innovación y de cambio social. ¿Por qué? Porque a través de este conflicto nosotros podemos como personas o como sociedades evolucionar y generar ciertos cambios, pero siempre y cuando se haga una intervención adecuada, se tenga una mediación adecuada precisamente para que el conflicto no genere problemas todavía superiores, sino que pueda minimizarlos, estabilizarlos y llegar a una solución del problema adecuada. También nos menciona que los conflictos surgen cuando hay una contraposición entre individuos, clases o grupos, como bien yo mencionaba dentro de la definición. Y la teoría del conflicto también nos habla precisamente de eso. Por eso para mí era muy importante definirlo desde un principio. Esta teoría también propone que pueden generar cambios que establezcan estructuras sociales nuevas y una mejor integración social. Según esta teoría, los grupos compiten constantemente por poder. Y en esto, si podemos hacer un análisis, nos vamos a dar cuenta que normalmente los conflictos surgen precisamente por eso, porque todo el tiempo estamos en busca de poder o en busca de más o en busca de sentirnos superiores a otros, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo regular, un conflicto surge precisamente por eso, porque yo quiero tener más recursos que otros, porque yo quiero tener más éxito que otros, no lo sé, pero siempre es por una constante lucha de poder. Entonces, si en vez de concentrar nuestra lucha, nuestras diferencias en buscar más poder, nosotros pudiéramos conjuntar nuestras ideas, sería diferente. Un ejemplo muy sencillo sería así. Cuando dos niños tienen la idea de jugar una cosa diferente cada uno, y surge un conflicto, ¿no? Porque pues yo quiero jugar escondedor y tú quieres jugar atrapador. No, pues es que él tienes que jugar lo que yo quiero que juegues y el otro se pone en la misma postura, ¿no? Entonces, terminan muchas veces discutiendo porque caen precisamente en un conflicto. Entonces, si en vez de generar ese conflicto, dicen, como muchas veces algunos chicos lo hacen, ¿sabes qué? Primero jugamos esto y luego jugamos el otro. El chiste es jugar las dos cosas. Y de cierta manera hacen dos cosas bonitas para ambos, ambos quedan contentos, se llega a un acuerdo, se establece y se divierten todavía más de lo que tal vez tenían planeado hacerlo. Si nosotros como sociedad nos comportáramos como este ejemplo, sería lo mismo. En vez de concentrarnos en discutir, porque mi idea es mejor que la tuya, o porque yo quiero ser mejor que tú, o porque yo quiero tener más que tú, o por X cuestión, si en vez de concentrarnos en eso dijéramos, ok,
unamos tu plan y el mío y vemos que otras ideas surgen. Y entonces podemos generar un mayor impacto, una mejor convivencia social, una mejor integración social, en vez de caer precisamente en estos conflictos. Y como profesionales del trabajo social sabemos que nuestra labor surge desde este punto, en la parte de la mediación precisamente, para lograr precisamente un equilibrio y un acuerdo. Los sociólogos emplean esta famosa teoría del conflicto para estudiar las tensiones y desigualdades entre grupos. Esto quiere decir que para los sociólogos la teoría del conflicto es una herramienta precisamente para estudiar por qué es que surgen todos este tipo de tensiones entre los grupos que existen, ya sea que estemos hablando de grupos de clases sociales, de grupos de profesionales, de grupos políticos, que es muy típico, de grupos culturales, de grupos de diferente género y de diferentes religiones, que también, o sea, son grupos que si nos damos cuenta y nos detenemos un poquito a observar, también podemos encontrar que estos grupos dividen a la sociedad. Por ejemplo, si hablamos de diferentes religiones, diferentes grupos de religión, muchas veces nos vemos como separados dentro de nuestra sociedad, porque unos tenemos unas creencias, otros tenemos otras, y a veces para algunas religiones es difícil de cierta manera respetar a otras. Entonces, si hablamos de grupos sociales o si hablamos de grupos de géneros, pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, discutimos o tenemos choques o tenemos precisamente estos conflictos sociales. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo unos con otros. Entonces, si en vez de ver quién de todos los grupos tiene razón, mejor fomentáramos el hecho de decir, bueno, aportas tú, aporto yo y creamos, no sé, una mejor convivencia en sociedad. Y muchas veces nos centramos en esto, como lo decía al principio, de lo que se basa la teoría del conflicto, ¿no? Que nos habla de que precisamente nosotros como sociedad siempre estamos en busca del poder, ¿no? En busca de tener la razón. Y lo podemos ejemplificar en cualquier aspecto de nuestra vida, en familia, en cuestiones personales, en cuestiones de trabajo. Hay muchos ejemplos para que nosotros podamos analizar cómo muchas veces sí es esta parte cierta, ¿no? O sea, a todos nos gusta tener la razón de cierta manera. Entonces, ahí es donde se basa la teoría del conflicto. Y bueno, también podemos hablar, por ejemplo, de quién creó a esta famosa teoría del conflicto. Y aquí tenemos a Karl Marx y la creó en el siglo XIX. Y precisamente fue creada esta teoría del conflicto para explicar, el orden entre clases sociales, ¿no? Que hoy en día pues se está manejando de acuerdo a las jerarquías que nosotros podemos tener. Nos habla también de que nuestra teoría del conflicto tiene diferentes supuestos y dentro de estos supuestos vamos a encontrar 4 que para mí son los más importantes. En primer lugar vamos a encontrar lo que es la competencia y es precisamente lo que decía ese rato. Las personas siempre están compitiendo por algo, ya sea por recursos, ya sea por poder, ya sea por éxito, pero siempre estamos compitiendo. Y eso es precisamente algo o un factor, si lo queremos ver de esa manera, que da origen a muchos de los conflictos que hoy en día tenemos, ¿no? Y estos conflictos, de cierta manera, generan revoluciones. ¿Y cómo podemos describir a una revolución? Pues es la forma en la que la sociedad cambia y mejora, porque de cierta manera vamos nosotros superando estos conflictos y nosotros vamos evolucionando también y vamos cambiando y vamos superando muchas cosas. Entonces existe una revolución y todos estos conflictos al final de cuentas generan ciertos cambios dentro de nuestra sociedad o, repito, si los vemos de manera individual, también generan ciertos cambios. Entonces, tomado de la mano de las competencias que siempre tenemos dentro de esta sociedad, va acompañada de la revolución que vamos generando, ¿no?
También nos habla de que uno de los supuestos es la desigualdad estructural, y esto es realmente cierto. Existe una gran desigualdad, por ejemplo, en nuestro país. Entonces, aquí podemos ver que también esto es algo que origina de cierta manera los conflictos más fuertes que en los últimos años también hemos tenido. Y bueno, en los peores casos, pues estos dan origen a lo que son las guerras. ¿Por qué? Porque para nadie está oculto que un problema, una diferencia a veces que se puede dar entre países, puede al final del día generar este tipo de conflictos tan grandes hasta volverlos una guerra, ¿no? Entonces, al final de cuentas, aquí podemos darnos cuenta de que una pequeña diferencia puede generar cosas muy grandes, y que en nuestras manos está, como sociedad, tratar de aprender a mediar la situación dentro de nuestras funciones. Y por eso es que siempre voy a decir que el área de trabajo social es necesaria en todos los ámbitos laborales. ¿Por qué? Porque se encarga precisamente de esta mediación. En las empresas es necesario el trabajo social. Sabemos que en las empresas, más que nada, se tornan a muchos conflictos por las interacciones que hay en el día a día, en la vida cotidiana. Entonces, es necesario el trabajo social precisamente para intervenir y tener esta mediación, ¿no? Tenemos algunos aquí ejemplos también de lo que son del conflicto. Entonces, tenemos como ejemplos las desigualdades salariales. Sabemos que aquí en México los salarios no son tan parejos, ¿no? Y esas desigualdades también generan ciertos conflictos. También podemos hablar de desigualdades en cuestión del sistema educativo. Sabemos que no todos tienen las mismas oportunidades. Hay quienes desde pequeños han tenido siempre la misma oportunidad, una buena oportunidad, perdón, y al final de cuentas pues tienen grandes oportunidades en el momento de ser profesionales, y no para todos es lo mismo, y también eso causa ciertos problemas, ¿no? Ciertos conflictos. Sobre todo también hay otra desigualdad muy marcada, que es en cuestión de sistemas de justicia penal. O sea, sabemos que algunos pues sí se ejerce como tal y en algunos no. Entonces también es otro tema de desigualdad muy marcado dentro de nuestra sociedad. Existen algunos criterios de la teoría del delito. Algunas críticas que tenemos dentro de lo que es la teoría del delito. Dentro de estas críticas se ha mencionado mucho que dicha teoría no tiene, de cierta manera, no toma en cuenta las tendencias positivas que pueden salir de un conflicto, como por ejemplo, si vemos a dos países en guerra y sabemos que la gente necesita de cierta manera apoyo, la sociedad ha mostrado ese humanitarismo y ha mostrado que también puede, y que también puede servir a otros, y que también puede ayudar. Entonces, hay que también aprender a rescatar las cosas positivas que pueden quedar, como las pequeñas lecciones o las muestras de apoyo que pueden existir hacia otros o hacia quienes fueron afectados, ¿no? También nos tiene dentro de una de las críticas es que no tome en cuenta algunas relaciones entre clases sociales también pueden beneficiarse, como por ejemplo, si nosotros ponemos el ejemplo de un patrón y de un empleado, sabemos que puede beneficiarse. El patrón se beneficia con el servicio que le otorga el empleado, pero el empleado también se beneficia de ese sueldo. O sea, no todo es un conflicto de poder, no todo es querer bajar a la otra persona que está arriba, sino también ver cómo tú me das y yo te doy, y existe una buena correlación, ¿no? Dentro de otra de las cuestiones más importantes está mencionar que la teoría del conocimiento, del conflicto, perdón, está en constante evolución, precisamente porque nosotros como seres humanos siempre estamos en constante cambio. Y bueno,
Con esto me despido, espero sus comentarios en clase y en el foro, un gusto haber estado con ustedes. Espero que esta primera videocápsula haya sido lo suficientemente clara. Nos vemos hasta la próxima.